Hola, soy Karen Caballero. En medio de las inmensas, inevitables y habituales colas y aglomeraciones en Cuba para poder comprar alimentos o productos básicos, el régimen cubano ha informado hasta el día de hoy que hay 212 casos confirmados de contagiados por el coronavirus y 6 fallecidos en toda Cuba. En tiempos de crisis como la que estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19, la veracidad y transparencia con la que cada gobierno maneja la situación y las cifras en relación con la crisis son fundamentales y obviamente marcan claras diferencias, tanto a la hora de combatir la pandemia como a la hora de evitar muertes. En países democráticos donde existen la separación de poderes, la oposición y la prensa e instituciones independientes, los gobiernos son vigilados, cuestionados y llamados a contar, por lo que el sistema en sí mismo impide u obstaculiza falsificaciones y falta de transparencia. Sin embargo, ¿qué ocurre en países en los que rigen sistemas tan cerrados y herméticos como el castrista en Cuba, por ejemplo, donde desde hace 61 años existe el mismo y único partido político, donde el mismo régimen es el sistema judicial, donde no hay separación de poderes, donde existe un monopolio de la información a manos de ese mismo Estado? La prensa independiente es constantemente reprimida y hostigada, y es ese mismo régimen el único que obtiene información, la controla, determina, manipula y finalmente la publica. Frente a esto, el físico y matemático Antonio Rodiles, opositor cubano, residente en La Habana, director del proyecto Estado de SARS, durante varios días se ha mantenido analizando los patrones del crecimiento de contagiados y fallecidos en Cuba, a partir de lo publicado por el régimen. En base a cálculos de los valores esperados, los resultados obtenidos por este estudio no concuerdan con la información y cifras que la dictadura está ofreciendo. Rodiles nos explicó exactamente en qué consiste su análisis. Hace más de 2 semanas el régimen reconoció la presencia del coronavirus en la isla y ha empezado a dar reportes e informaciones sobre el número de casos, casos fallecidos, sospechosos. Y realmente, en mi opinión, tengo muchas dudas, y hay muchas dudas sobre los números reportados y la data reportada. Si uno empieza a hacer un seguimiento de estos números y empieza a buscar los patrones de comportamiento, veremos que cada cierto tiempo hay cierto golpe de timón que reduce el número de reportados y realmente crea ciertas distorsiones del patrón de comportamiento que se esperaría. Los más recientes golpes yo los he visto el día de ayer y el día de hoy, donde el porciento de incremento que reportan ayer fue de 9.4 y hoy de 13%. Si vemos, el patrón de regularidad había sido del orden de 35%, un patrón bastante estándar dentro de la región, pero estos golpes que dan, estas variaciones, disminuyen considerablemente el crecimiento de la cifra reportada como contagiados. También es posible hacer un modelaje gráfico y en ese modelaje gráfico obtener una función que te permita hacer predicciones de cuáles son los comportamientos. Por ejemplo, del día 29 al 30, se suponía que los modelos o el modelo que estábamos aplicando, las secuencias o los patrones que estaban siguiendo, darían, en el caso del análisis de los porcientos, del orden de 230 casos. En el caso del modelaje gráfico, se obtendría del orden de 223 casos. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa? Cuando la cifra que lanza el régimen es de 186 casos nada más. Lo mismo ocurre en el caso de hoy. Se esperaría ya del orden de los 280 casos, siguiendo el mismo patrón que venía describiendo anteriormente, y hoy reportan exclusivamente 212 casos. Eso realmente me parece preocupante porque la situación de alarma que podemos tener, y que seguramente, en mi opinión, ya tenemos dentro del país, ellos la han venido manejando, en mi opinión, por cuestiones y objetivos principalmente políticos y económicos. El régimen está vendiendo a nivel internacional, que tiene un pleno control.
Incluso en algún momento se habló del interferón como una cura, lo cual hemos visto que es completamente falso, porque de hecho, y otro valor importante a señalar acá, es el índice de letalidad. El índice de letalidad de Cuba es de los más altos de la región. En este momento ha estado por encima de 3 puntos porcentuales. Creo que hoy, el día de hoy, la cifra baja a algo, pero de todas formas, en relación a la mayoría de los países de la región o a la media de la región, que es de 1.7, 1.8, ha estado oscilando por ahí, ha sido siempre mayor. Creo que todo esto lanza una señal de alarma para poner los focos hacia lo que está ocurriendo al interior de la isla. El manejo de las cifras puede ser extremadamente, tener un efecto realmente adverso, dañino. Hoy han anunciado que van a realizar una mayor cantidad de exámenes para detectar los contagios. Hasta el momento que estamos viviendo han realizado del orden de 2.500 exámenes aproximadamente, lo cual es una cifra extremadamente baja en comparación a todos los sospechosos que ellos mismos han estado manifestando y casos que incluso no están, tienen seguimiento, como ellos le refieren. Estamos hablando de que esos casos que tienen seguimiento están por encima de 30.000 personas. Creo que todo esto provoca un llamado de atención y me parece que hay que volcarse un poco en los números y en los modelajes para seguir de cerca qué movimientos está haciendo el régimen cubano. Antonio Rodiles se mantendrá analizando estas cifras y comparando las curvas de crecimiento entre los casos de coronavirus reportados por el régimen cubano y los esperados en base a los patrones de crecimiento. Yo soy Cari Caballero. Como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima.